Pablo y las Escrituras dicen que hay uno que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. En medio de la desgracia de esta caída mía, hay uno que es gracia y que es capaz de asumir mi desgracia para que yo no sea más desgraciado. Y esa es la oferta que tiene cada pecador. Cada pecador tiene esa oferta. Después de la desgracia del pecado, el Señor utilizó todas las medidas de gracia que Él podía brindarnos a nosotros. Y una de esas que la gente no ve, que el mundo no ve, que nosotros no vemos. Una de esas fue la primera maldición. La primera maldición fue un derramamiento de la gracia de Dios en medio de la desgracia que nosotros hemos elegido. Tienes que comer con dolor. Tienes que comer con dolor. Si no comes con dolor, tú y tu generación y los descendientes van a ser más desgraciados, se van a prostituir más. ¿Quién entiende eso hoy? ¿Quién entiende eso hoy? ¿Qué padre de familia entiende eso hoy? ¿Qué madre de familia entiende eso hoy? ¿Qué abuelo entiende eso hoy? Y nosotros aumentamos la desgracia generacional cuando nosotros desayunamos y comemos sin sudor, sin espinos y cardos, sin el privilegio de la bendición de la maldición de la tierra. Hay una maldición escatológica para nosotros. Hay una maldición escatológica para nosotros en Apocalipsis 7. Y el Señor anuncia muy claramente que la última maldición que Él tiene sobre la tierra es dañar los árboles, dañar el mar, dañar la tierra y la fuente de las aguas. ¿Y quién entiende que eso será una bendición? Para confirmar los sellados. Para confirmar los sellados. Y ya nosotros deberíamos de estar en ese proceso imperceptible del sellamiento en la justicia de Jesús. Porque eso será hecho igual como todas las cosas que hace el Señor, incógnitamente, anónimamente, sin propaganda, sin ruido, imperceptiblemente. Serán los hechos finales. Así fue el hecho de la cruz. Así fue el hecho de la cruz. En este mundo de desgracia, en la experiencia mía de desgraciado, el Señor se ha manifestado en manera demasiado asombrosa. Interesante. El Señor sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, lo sacó de la ciudad. La generación decidió bajar a Egipto y volver a Egipto. Y la desgracia que recibieron allá fue la esclavitud. Y después de más de 400 años de esclavitud, el Señor se propuso redimirlos, sacarlos. Y ustedes saben cuánta gracia derramó el Señor.
Y cada gracia que el Señor derramó al pueblo judío llegó a ser desgracia para el pueblo que lo esclavizaba. ¿Cómo entendemos nosotros los eventos divinos? ¿Cómo entendemos nosotros las maneras como el Señor interviene en la vida de los seres humanos? Para salvarlos a todos. Porque las desgracias que el Señor le permitió a Faraón tenían un propósito: salvarlo a él, arrepentirlo a él. Porque el problema de Faraón era que era ateo, él creía que era Dios. Los faraones desconocían el principio del primer mandamiento, así como los egoístas desconocemos el principio del primer mandamiento. Los faraones colocaron su yo delante de ellos, cuando el gran principio de la creación, el gran principio del universo es que solo Él está delante de los seres humanos. Solo Él está delante de las criaturas, solo Él. Y cualquiera que se coloque a sí mismo delante de sí es ególatra. Y está en la peor de las desgracias. Esa es la peor de las desgracias. Nos hacemos de difícil acceso a la gracia y a la intervención de Dios. Faraón fue el exponente único, singular, en la cultura faraónica, en la cultura egipcia, de lo que es quebrantar el primer mandamiento. Y el Señor se propuso quebrantarlo para salvarlo. Se hizo presente. Se hizo presente con 10 plagas para salvarlo. ¿Quién entiende? ¿Quién entiende que los juicios de Dios son juicios de gracia para salvar al pecador en la historia? ¿Quién entiende? Ojalá que nosotros lo entendamos. Y ojalá que nosotros lo entendamos en este contexto aquí. ¡Qué gracia, hermanos! Ruti, qué gracia, hermanos, tener la oportunidad de comenzar el día juntos, cantando al Señor, orando al Señor y abriendo las Escrituras. ¿Lo aprovechamos? ¿Lo aprovechamos? O nosotros no entendemos la gracia de Dios. ¡Qué gracia de Dios! ¡Qué gracia de Dios! Que podamos dormir aquí en paz, que podamos comer aquí sin aceite, sin grasa, sin azúcar. ¡Qué gracia de Dios que podamos hacerlo! Y que después del culto podamos tener oportunidad de sudar. ¡Qué gracia de Dios! ¡Qué gracia! ¿Lo entendemos como gracia de Dios o le sacamos del cuerpo a las oportunidades divinas? Igual. 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 Nosotros no somos una excepción de la experiencia bíblica más terrible. El Señor. El Señor en el pleroma, en la abundancia de la plenitud de la demostración de su amor a seres humanos que no merecían nada. Él derramado. Nosotros indiferentes. Abusando de la gracia del sol. Abusando de la gracia de este corazón que mide la sangre día y noche. No duerme este corazón, controlando el sistema circulatorio, alimentando nuestros tejidos. ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás de este sistema circulatorio? ¿Quién está detrás?
gracia, misericordia. Me pregunto yo, ¿merezco la vida? Me pregunto yo, ¿merezco la vida? Me pregunto yo, ¿merezco la luz del sol? Me pregunto yo, ¿merezco la intervención del Espíritu Santo reargulléndome momento a momento la conciencia mía para que no me extravíe? ¿Merezco yo esa intervención directa, personal? Gracias a Dios. Peor todavía, merezco que el Cordero de Dios esté circunscrito a la obra de intercesión, esperando mi oración, esperando mi petición, esperando que yo me provoque a depender de Él, y Él está solamente pendiente esperando que yo ore y le reclame a Él que viva en su nombre. Discernimos eso nosotros. Aprovechamos eso nosotros. Entendemos nosotros la gracia de Dios. El Sinaí, un despliegue de la gracia de Dios, el Sinaí. Los truenos, los relámpagos, todo un despliegue de gracia para el Señor volverles a enseñar el temor de Jehová y la necesidad imprescindible de guardar esos 10 mandamientos y asimilarlos, permitiendo que los escriba en cada neurona, en cada nervio, en cada corpúsculo rojo y blanco. Nosotros discernimos eso, ¿no? Creemos que hay gracia, o no discernimos la gracia de Dios. Hablando de educación, la mejor materia, el mejor currículum que un padre de familia, que una madre de familia debe entregarle a su hijo es contarle a sus hijos las historias de las intervenciones de la gracia de Dios en la vida de los padres, cómo el Señor los convirtió, cómo el Señor los quebrantó, cómo el Señor los arrepintió, cómo el Señor los llevó a la confesión, cómo el Señor los llevó a la restitución de sus pecados para que sus pecados no alcanzasen a sus hijos. ¿Han escuchado ustedes la historia de la conversión de sus padres desde la cuna? ¿Les han contado esa historia? Esa es la historia que se enseñaba en Israel. Hoy aprendemos la historia de Hitler, aprendemos la historia de Carlomagno, aprendemos la historia de Mussolini, hoy aprendemos la historia de Aníbal, aprendemos la historia de Temístocles, aprendemos la historia de todos los ególatras de este mundo que son los héroes. Y por eso nosotros queremos ser héroes conforme los héroes de la historia profana. Y no somos los héroes de la historia que presenta la Biblia, los que se vencieron a sí mismos, los que alcanzaron dominio propio y alcanzaron la victoria sobre su genio, sobre su egoísmo, sobre su propia iniquidad. Entendemos el derramamiento de la gracia de Dios. La humanidad no entiende eso. Si no lo entendemos nosotros, si no lo aprovechamos nosotros, ¿quién lo va a aprovechar? Pero, como parte de la gracia de Dios son los juicios de Dios. Y eso es difícil de entender por nosotros.
Eso es difícil de entender por nosotros. Manejar los juicios de Dios como gracia de Dios. Porque en la desgracia de la comprensión nuestra, nosotros creemos que amar es sentir. Nosotros pensamos que amar es el romance. Nosotros pensamos que amar es la satisfacción hormonal. Esa es una de las peores desgracias de los seres humanos. Y en salvación hemos hecho lo mismo. La religión de los seres humanos la hemos convertido en un romance religioso para poder vivir en transgresión. Yo recuerdo, no tengo necesidad ni de recordarlo a él, pero eso es lo que usted hace, eso es lo que yo he hecho. ¿Qué es lo que hace uno? ¿Hacer como Sansón? Acariciar el pecado, acercarme al pecado con la intención de no hacer el hecho. Con la intención de no hacer el hecho, pero me acerco al pecado, juego con el pecado, acaricio el pecado, me satisfago del pecado, no hago el hecho, no cometo adulterio, pero tengo la saliva del gusto y del placer emocional, sensorial. Y hoy se satisface ¿cómo? Hasta viendo las brujas escotadas. Hasta viendo las rodillas. ¿Quién discierne? ¿Quién discierne? ¿Quién discierne que yo juego con la gracia de Dios? ¿Quién discierne? Sansón no lo pudo discernir. David no lo pudo discernir. Judas no lo pudo discernir. Y llegó a la conclusión, jugando con la gracia de Dios, llegó a la conclusión de que Jesús nunca se iba a dejar crucificar y que podía hasta venderlo para aumentar el tesoro. ¿Has tú repetido la misma historia? ¿Has tú repetido la misma historia? Hoy, hermanos, somos nosotros conscientes de que nos hemos acercado al pecado, nos hemos acercado a las circunstancias pecaminosas, nos ha salido la saliva del pecado, pero nosotros hemos tenido la tensión nerviosa del pecado en no cometerlo, el hecho no cometerlo, pero la saliva, la ansiedad, la satisfacción sensorial, esa sí me la doy. Igual que Sansón, pueblo de Israel, perdió los ojos teniendo los ojos. Isaías lo dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen corazón y no se quebranta y no se van a convertir en medio de la gracia, en medio de la gracia. Porque nosotros aprovechamos la gracia para desgraciarnos más. Para el Señor hay dos cosas que son una. Para nosotros es difícil entender eso. Justicia y amor, justicia y gracia, justicia y misericordia son una. No están separadas. Y por eso, el pecado tendrá un fin. Y por eso la desgracia tendrá un fin. ¿Cómo juegan los adolescentes con la gracia de Dios?
en el jueguito de la desobediencia de los padres. En el jueguito de la desobediencia de los padres. Ay, los muchachos y los adolescentes juegan con la gracia de Dios. Qué difícil es obedecer hoy para los seres humanos. Y todo el que es desobediente juega con la gracia de Dios. Las Escrituras dicen que un día eso nos va a alcanzar. Entre la justicia de Dios y el amor de Dios, entre la misericordia del Señor y la justicia de Dios, hay una interrelación única y la una demanda a la otra y la otra demanda a la otra. Y por eso fue que el Señor le dijo a Adán y a Eva, tienen que salir. Tienen que salir. Y no solamente les dijo que tenían que salir, les colocó una espada de fuego. Colocó una espada de fuego para que entendieran que la verdad, la justicia de Dios es amor divino. La justicia de Dios es gracia de Dios para aquellos que permanecen en obediencia. La justicia de Dios. Ojalá que nosotros podamos percibir eso. Y la justicia de Dios llegó a su límite en el diluvio. Hizo juicio de amor, hizo juicio de misericordia. El hombre llegó a un punto en que no se iba a arrepentir. ¿Han visto ustedes personas que han llegado al punto en que no se pueden arrepentir? ¿Han visto? ¿Han visto? Hoy esa es una situación muy... Los religiosos los mandan para el cielo cuando se mueren. En esta religión falsa, la gente dice, no hay muerto malo. No hay muerto malo. Salvamos a todos los muertos, le hacemos ceremonia a todos los muertos. Les cantamos la ceremonia y pensamos que ya salieron para el cielo. Interesante cómo ha terminado toda religión. Hasta nosotros los recordamos y cuando la Escritura dice no hay más memoria de ellos y les hacemos hasta in memoria y con latín colocamos los carteles. Y no sabemos todo lo que hay detrás de eso. Nosotros entendemos que hay un tiempo del fin de gracia. Yo diría, hay varios tiempos del fin de gracia. ¿Okay? Y no hay tiempo en esta mañana para hablar de esos detalles. Para mí, hay varios tiempos del fin de gracia. Caín tuvo ese primer tiempo. Hermanos, ¿ustedes disciernen lo que en la Escritura implica aborrecer a una persona? Cambiemos la palabra. ¿Qué derecho tiene un pecador de resentirse con otro pecador y mantener el rencor? ¿Qué derecho tiene?
Según las Escrituras, lo que yo entiendo de las Escrituras, ningún ser humano tiene derecho a tener resentimiento y rencor y aborrecer una imagen de Dios caída. Y la Escritura es clara sobre eso. Ya en Génesis 6, en Génesis 7, en la experiencia del diluvio, el Señor dice: la sangre demandaré de tu hermano porque es la imagen de Dios. La primera vez que aparece la palabra demanda en las Escrituras es en relación con lo que hacemos con el prójimo. Dios tiene demanda sobre cualquiera que aborrezca a su prójimo. ¿Entendemos la trascendencia del Señor? Única la Escritura en redención y en salvación. Una manera como el tiempo de gracia termina en mi vida: el pecado contra el Espíritu Santo. Usted dice una mentira hoy. Usted dice otra mentira mañana. La semana entrante dice otra mentira. De pronto usted deja de decir mentiras, pero mantiene la primera mentira que dijo. La mantiene, no se arrepiente, mantiene la primera mentira. A ver, recuerden ustedes alguna mentira que han dado. Recuérdenla. ¿Qué sintieron que experimentaron cuando dijeron esa mentira? ¿Qué experimentaron? ¿Alegría? ¿Gozo? ¿Satisfacción? ¿O sintieron temor? ¿Sintieron temor? ¿Se preocuparon por lo que habían dicho? ¿Por la mentira que habían dado? Bueno, eso es cuestión a nivel de conciencia. Ese principio bíblico, ese principio de Jesús tan hermoso: el que es fiel en lo menos, el que es fiel en lo poquito, en lo mucho será fiel. El que no es fiel en lo poquito, en lo pequeño. Hermanos, nosotros somos conscientes de la gracia que Dios nos ha dado en la conciencia. Somos conscientes de la gracia de Dios que nos ha dado en este cerebro, con esta memoria, con este lóbulo frontal, con esta voluntad, con estos 5 sentidos que dice la ciencia, en la manera como percibimos el mal, como percibimos el bien, en la manera como percibimos lo que es recto y lo que no es recto. ¿Tenemos conciencia de eso? El pecado contra el Espíritu Santo, que marca el fin de la gracia imperceptible en un corazón humano, trabaja a nivel de conciencia. Y Jesús dijo: es el pecado imperdonable. Saúl caminó por ahí, Judas caminó por ahí. Y ellos concluyeron su tiempo de gracia antes que el periodo de tiempo profético, cuando Él salga del lugar santísimo. Para mí hay muchos tiempos de gracia que concluyen. No lo dejes concluir en tu vida. No lo dejes concluir en tu vida. Nosotros no podemos esperar el decreto de Apocalipsis 22:11. Los que están esperando el decreto de Apocalipsis 22:11
están engañados. Nosotros tenemos que hacer como Pablo hoy tener certificado de victoria. Hoy tener certificado de victoria. De lo contrario, jugamos con la gracia de Dios. Nos especializamos en la desgracia. Seguimos cantando y adorando, perdidos sin la gracia de Dios. Serio. La gente piensa que la gracia de Dios va a terminar cuando haya un cataclismo, que la gracia de Dios va a terminar como con el diluvio, que la gracia de Dios va a terminar con el fuego de Sodoma y Gomorra. La gracia en Saúl terminó mucho antes de la muerte. Y la gracia de nosotros que hemos sido expuestos a este mensaje puede terminar mucho antes de que el Señor salga del lugar santísimo. Convertir la luz en tinieblas, yo creo que es la cosa más desesperante y sucede imperceptiblemente. Y todos aquellos que se les ha convertido el bien en mal, lo amargo en dulce, lo negro en blanco, lo puro en impuro, todos esos están en contra de la obra del Espíritu Santo y están terminando su tiempo de gracia. En el Antiguo Testamento la expresión clásica es la puerta se cerró. En el Nuevo Testamento la expresión clásica son las 10 vírgenes. No os conozco, no os conozco. Mucho más podemos decir de esto. Continuaremos. Vamos a orar. Señor, en tu misericordia impídenos el mecanismo de continuar en esta desgracia. ¿Qué es lo que tú no has hecho? Hasta el Calvario descendiste. Hasta en el Calvario derramaste tu gracia. Hasta en el Calvario demostraste quién eres tú, Señor. Tú eres gracia, tú eres amor, tú eres misericordia, tú eres esperanza, tú eres fe, tienes confianza en que nosotros podemos estar viviendo ahora sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, sin mentiras, sin engaños, sin fraude, limpios y purificados como que Daniel contempló. Oh Señor, continúa realizando esa obra en el tiempo que tú estás todavía intercediendo por nosotros y prepáranos para estar sin mediador muy pronto, cuando tú vas a cerrar los libros. Vas a cerrar el lugar de la intercesión de Jesús y vas a venir aquí a colocar tu manto de justicia sobre esta tierra. La recompensa a los que se han rendido y la recompensa y la paga a los que rechazaron la gracia tuya. Señor, guárdanos en tu nombre. Asístenos aquí, Señor. Haznos canales de tu gracia. Haznos instrumentos de tu gracia para ayudar a tanta gente que ha perdido el camino, la verdad y la vida. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, todo en el único nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.